Bienvenidos a Tu Mejor Póliza. Y qué bueno que nos acompañan en esta exploración porque hoy tenemos una misión sumamente particular. Vamos a desmenuzar una realidad dura, una realidad bastante compleja, pero que resulta absolutamente crucial para quienes vivimos, trabajamos y transitamos por las carreteras de México. Así es, hola a todos, y pues hoy ponemos sobre la mesa una pregunta que a nadie le gusta hacerse, francamente. Exacto, nadie quiere pensar en eso. Pero que todos deberíamos tener resuelta antes de salir de casa. La pregunta es, ¿qué pasa exactamente con el patrimonio familiar, con ese vehículo que tanto costó comprar, si de pronto queda atrapado y es incendiado en medio de un narcobloqueo? Híjole, es una pregunta escalofriante, sin duda. Pero evadirla sale mucho más caro. Totalmente. Sale carísimo. Y para establecer un punto de partida estrictamente imparcial y ceñirnos a los hechos que estamos analizando hoy, la información detalla los eventos violentos ocurridos recientemente en los estados de Jalisco y Michoacán. Sí, los bloqueos. Exacto. Estos bloqueos e incendios vehiculares se desencadenaron tras el abatimiento de quien es identificado por las autoridades como el líder del cartel Nueva Generación, conocido como El Mencho. O sea, un evento de altísimo impacto. Y creo que es fundamental aclarar a quienes nos prestan sus oídos que en este análisis a fondo no estamos tomando posturas políticas, ni estamos evaluando el éxito o fracaso de las estrategias de seguridad pública. Claro, no es el objetivo de esta plática. Nuestro enfoque es 100% objetivo y se centra en entender la mecánica financiera detrás de estos eventos. Porque el impacto de ver un automóvil consumido por las llamas no termina cuando el fuego se apaga. Para nada. Es un golpe directo, a veces fulminante, a la estabilidad económica de toda una familia. Esa aclaración es vital. Nuestra intención aquí es puramente brindar herramientas de conocimiento práctico, dejar de lado el ruido y enfocarnos en lo que la gente sí puede controlar. Me parece perfecto. Entonces, a ver, empecemos analizando el impacto real, porque hay una cifra en nuestra investigación que francamente me dejó helada. De la totalidad de los vehículos que resultaron afectados, robados o incendiados durante los hechos violentos de ese fin de semana en particular, el 84% no contaba con ningún tipo de seguro. ¡Wow! Estamos hablando de un abrumador 84%. Es altísimo. Si analizamos esa cifra con detenimiento, la perspectiva es paralizante. Lo que ese porcentaje nos está gritando es que la inmensa mayoría de las personas que tuvieron la desgracia de cruzarse con esos bloqueos, pues perdieron su patrimonio de un segundo a otro. De la nada. De la nada, exacto. Y lo peor de todo, sin tener el derecho a recibir un solo peso de compensación. Es que imagínate. Imaginen el nivel de esfuerzo financiero que requiere adquirir un automóvil en nuestro país hoy en día. Son años de ahorro. Años de ahorro, enganches altísimos, meses y meses de pagar un crédito automotriz con unos intereses que, bueno, ya sabemos cómo son. Sí, altísimos. Y todo ese esfuerzo se esfuma en cuestión de minutos, transformado en chatarra carbonizada sin absolutamente ninguna red de seguridad que amortigüe la caída económica. Es una catástrofe personal que se vuelve invisible en medio del caos público. Y para que realmente podamos aterrizar la magnitud de esto, quiero proponer un ejercicio de imaginación para quienes nos acompañan hoy. A ver, me parece muy bien. Hagamos a un lado los números por un momento y pongámonos en los zapatos de ese 84%. Imaginen que es un martes cualquiera. Un día normal. Un día normal. Van en su coche recorriendo la ruta de siempre de camino al trabajo. O tal vez acaban de dejar a la familia en la escuela. Llevan prisa, la mente está puesta en las reuniones del día. Claro, en la rutina. Y de pronto, el tráfico se detiene por completo. Pasan los minutos y nadie avanza. Se empieza a percibir confusión. La gente en los otros autos comienza a alarmarse. Algunos intentan echarse en reversa. Empieza el pánico. Hay personas armadas bloqueando el paso y exigen, a gritos, que todos bajen de sus vehículos. Y ahí no lo piensas dos veces. Por supuesto que no. Obedeces de inmediato porque, ante todo, la vida es lo primero. Dejas las llaves puestas, te alejas corriendo y buscas refugio en algún comercio cercano o detrás de un muro. Protegiéndote. Y a los pocos minutos, desde la distancia, ves ese coche, que es tu herramienta de trabajo, el transporte de la familia, envuelto en llamas negras. ¡Qué impotencia! El susto pasa.
Eventualmente logras llegar a casa a salvo, agradeciendo profundamente que saliste ileso. Pero a la mañana siguiente, cuando la adrenalina por fin baja y el sentido práctico entra al quite para ver qué procede, levantas el teléfono y te das cuenta de que no hay a quien llamar. Perteneces a ese 84%. Es un escenario desgarrador y de verdad ilustra a la perfección una problemática muy profunda en México, que es la ausencia casi total de una cultura de prevención financiera ante actos de vandalismo extremo. Sí, lo vemos como un gasto innecesario a veces. Exactamente. Constantemente vemos el seguro de auto como un impuesto disfrazado, un simple requisito burocrático para evitar una multa de tránsito. O para cubrir el laminazo, ¿no? Claro, a lo mucho una pequeña ayuda para cubrir un choque leve en el estacionamiento del supermercado, pero rara vez, por no decir nunca, nos sentamos a hacer el ejercicio mental de prever una pérdida total derivada de una crisis de seguridad a gran escala. Nadie quiere pensar en bloqueos cuando compra un coche. Nadie. Y el problema es que, cuando la realidad supera la ficción en nuestras carreteras, la carencia de esa prevención detona una tragedia financiera de la que una familia promedio puede tardar media década en recuperarse. 5 años de atraso económico mínimo. Y eso nos lleva a un punto de inflexión muy importante en esta exploración. Porque, incluso entre el 16% que sí tiene un seguro, existe un mar de desinformación. Uy, muchísima. Siempre he escuchado esta especie de mito urbano que dicta que, cuando ocurren eventos relacionados con el crimen organizado a gran escala, las aseguradoras simplemente sacan el manual de excusas y se lavan las manos. Ese es el clásico rumor. Sí, que te dicen algo como, lo sentimos mucho, pero esto fue un narcobloqueo, entra en la categoría de fuerza mayor o terrorismo, y nuestra póliza no lo cubre. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues mira, esa es una de las falsas creencias más arraigadas, y afortunadamente los lineamientos oficiales de la industria desmienten ese mito por completo. Ah, qué alivio. Sí, según los parámetros establecidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las compañías aseguradoras sí contemplan y efectúan indemnizaciones por daños que derivan de incendios, actos vandálicos y eventos violentos. Ok. Sin embargo, hay un pero gigantesco que debemos subrayar con marcador fluorescente. La cobertura no es en absoluto automática ni universal. Ahí está el detalle. Todo, absolutamente todo, depende milimétricamente de las palabras exactas que estén impresas en las condiciones de la póliza que el usuario decidió contratar. No todas las protecciones son iguales. Ahí es donde entra la temida letra chiquita. Así es. Para que quede clarísimo, pongamos a 2 conductores en el mismo bloqueo imaginario del que hablamos hace un momento. El conductor A compró la póliza más barata del mercado, la famosa responsabilidad civil, porque solo quería cumplir con el reglamento de tránsito. La básica. La básica. Y el conductor B invirtió en una cobertura superior. ¿Qué le espera al conductor A cuando llame a su aseguradora al día siguiente? Al conductor A le espera un golpe de realidad muy duro. Me lo imagino. La póliza de responsabilidad civil, como su nombre técnico lo indica, está diseñada única y exclusivamente para cubrir los daños que tú, como conductor, le causes a terceras personas o a la infraestructura pública. O sea, si yo choco a alguien más. Exacto. Si chocas contra otro auto o derribas un poste del municipio, el seguro paga esos daños externos, pero no destina ni un solo centavo para proteger tu propio vehículo. ¡Auch! Entonces, en el caso de un vehículo incendiado en un bloqueo, la aseguradora le informará al conductor A que su póliza no le brinda ninguna protección patrimonial. Se va a quedar con las manos vacías. Es una distinción que duele, pero que es vital conocer antes de que suceda. Entonces, enfoquémonos en el conductor B. ¿Qué tipo de pólizas son las que sí funcionan como un escudo real en estas crisis? Las que verdaderamente funcionan en estos escenarios son las que la industria clasifica como pólizas de cobertura limitada y cobertura amplia. Ok, amplia y limitada. Así es. Y dentro de estos contratos existen 2 conceptos técnicos que operan de manera fascinante durante un siniestro complejo. El concepto de robo total y el concepto de daños materiales. A ver, explícanos eso. Es crucial entender la diferencia, empezando por el robo total, porque su aplicación jurídica es muy interesante en casos de bloqueos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que menciones la palabra robo. Porque si yo estoy viendo mi coche arder en medio de la calle, la lógica me dice que no se lo robaron, simplemente lo destruyeron en mi cara.
Es una reacción muy natural. Sí, porque entraría como robo. Es una excelente observación, porque la confusión es muy lógica. Lo que la aseguradora evalúa es el evento raíz, el origen de la pérdida. El origen, ok. La cobertura por robo total se activa legalmente desde el instante preciso en que el conductor es despojado de la unidad en contra de su voluntad. Ah, ya entiendo. Es decir, cuando un grupo armado te detiene y te obliga a bajar del vehículo dejándoles el control del mismo, en ese milisegundo se consuma el despojo. El robo ya ocurrió. ¡Wow! Si 15 minutos o 2 horas después, esos mismos individuos utilizan tu vehículo para bloquear una avenida y le prenden fuego, o incluso si explota, la póliza te protege bajo la cláusula de robo total. La destrucción posterior es simplemente la consecuencia del robo inicial. Esa es una perspectiva que la verdad yo no había considerado y lo cambia todo. O sea, el siniestro nace en el momento de la intimidación, no en el momento de la chispa. Exactamente. Ahí empieza la cobertura. Ahora, ¿qué papel juega entonces la cobertura de daños materiales? Bueno, la cobertura de daños materiales es una red de protección mucho más amplia. Contempla la reparación o la indemnización completa de tu vehículo ante una gama enorme de percances donde no necesariamente hay un despojo previo. ¿Como un desastre natural? Sí, cubre desde volcaduras y caídas de árboles hasta inundaciones y, por supuesto, contempla explícitamente incendios y daños por actos de vandalismo o disturbios. Perfecto. Pero, y siempre hay un pero, aquí es donde entra el factor económico que a muchos asegurados les toma por sorpresa. Para acceder al pago de esta indemnización, el usuario tiene la obligación contractual de cubrir un deducible. A ver, tengo que detenerte ahí para ser la abogada del diablo, porque esta es la parte que más frustra a la gente. Adelante, es un tema polémico. Pongámonos nuevamente en los zapatos de la víctima. Me acaban de encañonar, me obligan a bajar a mi familia del auto. Veo cómo queman mi medio de transporte en un acto de violencia extrema que yo no provoqué. Soy víctima de un delito. Totalmente de acuerdo. Y cuando por fin logro estabilizarme y contacto a la aseguradora para reclamar mi dinero, me responden, claro que sí, le pagamos, pero primero nos tiene que pagar usted el deducible. Honestamente, suena increíblemente injusto y hasta abusivo en un momento de tanta vulnerabilidad. Entiendo perfectamente la frustración y, desde un punto de vista emocional, se siente como un castigo adicional, un abuso casi. Exacto. Pero si retiramos un poco la emoción y observamos la matemática detrás del seguro, la perspectiva cambia. El deducible no es una multa, es un mecanismo de riesgo compartido que mantiene a las aseguradoras operando y a las pólizas a precios accesibles para la mayoría. Ok, a ver, explícame eso con números para entenderlo mejor. Hagamos un ejercicio numérico rápido. En México, el deducible por robo o pérdida total suele oscilar entre el 5 y el 10% del valor comercial del vehículo. Bien, tomemos el 5%. Supongamos que tu coche, al momento del siniestro, tiene un valor comercial de 300,000 pesos. Si tienes contratado un deducible del 5%, estamos hablando de que la aseguradora te descontará 15,000 pesos de la indemnización final. Pero sigue siendo un desembolso o un dinero que dejas de recibir. 15,000 pesos no le sobran a nadie y menos en una emergencia. Totalmente de acuerdo. Es un golpe duro a la cartera familiar en el peor momento posible. Sin embargo, compáralo con el escenario del 84% que mencionamos al principio. Claro, los que no tienen nada. Exacto. Pagar o dejar de recibir esos 15,000 pesos para poder rescatar 285,000 pesos de liquidez inmediata es una salvación financiera absoluta. Viéndolo así, sí. Te permite dar el enganche para otro auto o estabilizar tus finanzas de emergencia. La alternativa es perder los 300,000 pesos completos, quedarte en ceros y probablemente seguir pagando el crédito de un coche que ya es ceniza. Sí. Qué pesadilla seguir pagando por chatarra quemada. Visto así, el deducible es un costo de rescate patrimonial, no una pérdida. Es crudo, pero la matemática no miente. Rescatar el 95% de tu patrimonio siempre será 1000 veces mejor que la quiebra absoluta. Totalmente. Ya que desmitificamos las coberturas y los costos, pasemos a la parte más crítica de esta exploración, el plan de acción. Muy importante. Porque, a ver, es muy fácil hablar de trámites sentados aquí tranquilos, pero en medio de una crisis, con las sirenas sonando, el olor a humo y el pánico a flor de piel, la mente se nubla por completo. Resolvamos la duda fundamental.
¿Cuál es el paso a paso exacto que dictan las autoridades y la industria si eres víctima de un despojo en estas circunstancias? Bien, tanto la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas como las instituciones de la industria han estandarizado un protocolo que, ojo, no admite improvisaciones. Es vital seguirlo al pie de la letra. Tomemos nota. El paso número 1, inmediatamente después de haberte puesto a salvo y asegurarte de que tu familia esté bien, no es llamar al seguro, es llamar al 911. A ver, honestamente, en ese nivel de caos y pánico, llamar al 911 para reportar que te quitaron el coche cuando hay balaceras o bloqueos en toda la ciudad parece inútil. Seguramente las líneas están saturadas y ninguna patrulla va a ir a rescatar tu coche en ese instante. ¿Para qué perder el tiempo? Es una excelente pregunta. Y tienes razón, no van a ir. Pero porque el objetivo de esa llamada en ese momento específico no es pedir una patrulla de rescate ni esperar a los bomberos. Entonces, Tiene una función legal crítica e inmediata. Funciona como una predenuncia oficial. ok. Al comunicarte al 911, tu llamada queda grabada y se genera un folio con una marca de tiempo inalterable. Estás dejando constancia ante el Estado de la hora exacta, el lugar preciso y las circunstancias bajo las cuales perdiste el control de tu unidad. Ya veo hacia dónde vas. Y supongo que esto se vuelve un escudo legal gigantesco por lo que pueda pasar después con ese coche. Exacto. Ese es el verdadero valor de la llamada. Los delincuentes rara vez queman los vehículos de forma inmediata. A veces los utilizan durante horas para moverse. Claro, para hacer sus bloqueos más adelante. O peor, ¿qué pasa si usan tu camioneta para transportar armas o narcóticos a través del Estado? ¿O qué pasa si en su huida atropellan a una persona y causan una fatalidad? Híjole. El vehículo sigue registrado a tu nombre. Cuando las autoridades encuentren los restos o las placas, el primer sospechoso, el titular de la responsabilidad civil y penal, vas a ser tú. ¡Qué verdadera pesadilla! Termina sin coche y con una orden de aprehensión por delitos contra la salud o intento de homicidio. Precisamente. Pero si tú cuentas con ese folio del 911 emitido a las, digamos, 2 de la tarde, tienes el respaldo legal irrefutable de que cualquier delito cometido con ese vehículo a partir de las 2 con 1 minuto ya no es tu responsabilidad. Te blinda contra consecuencias penales que podrían destruir tu vida mucho más allá de la pérdida económica. Un escudo legal inmediato. Me parece una de las piezas de información más valiosas que hemos discutido. Bien, logramos el paso 1. Ya nos protegimos legalmente. ¿Cuál es el paso 2? El segundo paso es ahora sí notificar el siniestro a tu compañía aseguradora. Y aquí la industria ha mejorado mucho sus procesos. En una situación de huida por supervivencia, es lógico que los documentos del auto, incluida la póliza impresa, se hayan quedado en la guantera y terminen calcinados. ¿Qué es lo más común? Nadie sale corriendo con su póliza bajo el brazo. Exacto. Y eso no debe ser motivo de pánico adicional. Las aseguradoras tienen bases de datos centralizadas. Solo necesitas comunicarte, proporcionar tu nombre completo, las placas del vehículo o el número de serie. Y ellos lo buscan. Sí, el operador telefónico puede rastrear tu cobertura en el sistema y asignarte un número de siniestro para arrancar el trámite. Eso quita una presión enorme de encima. Pero llegamos al temido paso 3, que asumo involucra a las autoridades investigadoras. Sabemos que acudir a presentar una denuncia en México puede ser un proceso largo, burocrático y emocionalmente agotador. ¿Realmente es indispensable ir a formarse al Ministerio Público horas después de haber sufrido un trauma de este nivel? Es absolutamente innegociable. De verdad. Tienes que acudir a la agencia del Ministerio Público correspondiente para levantar la denuncia formal por robo con violencia o daños. Ese documento oficial que contiene la relatoría detallada de los hechos es la llave maestra de todo el proceso. Sin eso no hay dinero. Sin la copia certificada de esa denuncia, el trámite con la aseguradora simplemente no avanza. La compañía necesita la validación de la autoridad judicial para justificar la entrega de cientos de miles de pesos y cerrar el expediente. Es un trámite pesado, sí, pero es el paso que garantiza que recuperarás tu patrimonio. Y finalmente, el paso 4 sería continuar con la reclamación de la indemnización directamente con la aseguradora, ya con el papel del MP en mano. Así es. Ahora, hay un detalle en la información de nuestra investigación que me parece fascinante. Porque una vez que tienes el siniestro reportado, normalmente un ajustador corporativo tiene que ir físicamente a evaluar los daños, tomar fotos del chasis, validar la pérdida. Ese es el proceso normal, sí.
Pero a ver, seamos lógicos. Si hay reportes de narcobloqueos activos o zonas calientes, ninguna empresa en su sano juicio va a mandar un ajustador con uniforme y portafolio a pararse en esa carretera, ¿o sí? Definitivamente no. Y esto nos muestra cómo la industria se está viendo forzada a evolucionar. Tradicionalmente, como dices, el ajustador es el primer respondiente corporativo en el lugar de los hechos. El que llega en su motito. Exacto. Pero ante la complejidad y el alto riesgo que representan ciertos contextos de seguridad en diversas entidades del país, mandar personal a la zona cero es arriesgar vidas innecesariamente. Por ello, las aseguradoras están optando por implementar lo que se conoce como el ajuste de siniestros remoto. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Porque si el asegurado tampoco puede acercarse al vehículo porque sigue en llamas o la zona está acordonada por el ejército, ¿quién toma las fotos? Es un proceso que combina mucha paciencia y tecnología. Inicialmente, todo el levantamiento de datos, entrevistas y recopilación de documentos, como la denuncia del MP, se hace a través de plataformas digitales y llamadas telefónicas. ¿Todo a distancia? Todo a distancia. Para la validación física, la aseguradora y el afectado esperan a que las autoridades de seguridad pública, militar o estatal, aseguren la zona, apaguen los incendios y remolquen los restos de los vehículos a un corralón oficial o a una zona segura. Hasta que pasa el peligro. Una vez que el vehículo o lo que queda de él está en resguardo y fuera de la zona de conflicto, se utilizan aplicaciones móviles donde el ajustador o incluso el mismo asegurado o personal del corralón puede tomar fotografías georreferenciadas que se suben directo a los servidores de la compañía. Se hace la evaluación a distancia, se decreta la pérdida total y se procede al pago. Todo sin exponer la integridad física de nadie en el lugar de los hechos. Es la maquinaria corporativa y tecnológica adaptándose en tiempo real a una realidad operativa sumamente hostil, haciendo una especie de corte de caja de todo lo que hemos platicado hoy. ¿Por qué es tan vital tener este conocimiento estructurado? Es una gran pregunta de cierre. La intención no es infundir pánico. No se trata de que salgamos a las calles con miedo constante, pensando que en la siguiente esquina nos van a despojar del coche. Se trata fundamentalmente de construir un blindaje financiero al asegurarnos de tener la póliza correcta, entendiendo la diferencia entre responsabilidad civil y daños materiales. Y un blindaje informativo, sabiendo que el 911 es tu primer escudo legal y que el Ministerio Público, por tedioso que sea, es la llave de tu patrimonio. La información en estos casos anula la parálisis. Y esto me lleva a una reflexión profunda que me gustaría dejar sobre la mesa para que quienes nos escuchan hoy la analicen con calma. Hemos detallado cómo las aseguradoras están normalizando procesos excepcionales como el ajuste remoto y estipulando reglas específicas para absorber el golpe de los narcobloqueos. Si conectamos esto con el panorama macroeconómico, ¿qué nos dice esta adaptación sobre cómo la arquitectura financiera y corporativa de nuestras ciudades está cambiando silenciosamente para poder tolerar el inmenso costo del crimen organizado? ¡Wow! Si los niveles de riesgo en ciertas regiones o carreteras específicas siguen escalando y las aseguradoras se ven obligadas a pagar siniestros de pérdida total de forma recurrente, el costo de las pólizas en esos estados inevitablemente va a subir. Se va a volver impagable. La pregunta es, ¿llegará el punto de inflexión en que ciertas zonas de nuestro país se vuelvan, desde el punto de vista puramente económico y actuarial, completamente inasegurables? Es una perspectiva dura y compleja sobre cómo la crisis de seguridad pública termina dictando no solo por dónde podemos transitar libremente, sino quién puede proteger su patrimonio y quién queda a la deriva. Es una reflexión sumamente aguda que sin duda nos deja cuestionando las ramificaciones invisibles y a largo plazo de esta realidad, mucho más allá del metal quemado. Si este análisis a fondo te dio herramientas útiles, por favor apóyanos con un me gusta, suscríbete para no perderte nuestras próximas exploraciones y asegúrate de compartir este video con tus familiares y amigos. Esta información que todos deben tener. Y claro, no olvides dejar un comentario aquí abajo. ¿Tú sabías lo del deducible y el 911? Queremos leerte.